Ezequiel 22:30 nos dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Vuelvo a reiterar, en Ezequiel 22:30 nos dice la palabra de Dios. 30, la bendita palabra, dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. No hay alguien que sea como Jesús, que interceda, intermedie, nos defienda, nos abogue para defender a la humanidad de tanto pecado. No hay un nuevo Cristo en el que pueda defendernos como Jesús entregara su vida. Él es el ejemplo de intercesión. Él es el ejemplo de amor, de perdón. En esta prédica número 111 quiero decir que la intercesión es el acto de hacer una petición. Es el acto de interceder en lugar de otro delante de Dios. Hay diferentes palabras griegas y hebreas que describen la palabra intercesión con una variedad de significados. En el idioma griego están las siguientes palabras. Una de las palabras tenemos aquí, palal, que significa orar. Palal significa interceder. Palal significa mediar ante un juez por la causa de otro. Son palabras griegas que nos enseñan para poder conocer un poco más los idiomas también. En tu cagno, encontrarse con e interceder, regarle a una persona. En el idioma hebreo están las siguientes palabras. Reitero, para corregirme mejor, me rectifico. En el idioma hebreo están las siguientes palabras: palal y pagá. Son dos palabras griegas. Dos palabras que vale la pena decir su significado, como ratifico. Palal significa orar, interceder. Palal significa mediar ante un magistrado, ante un juez, por la causa de otro. La otra palabra griega es pagá, con acento la A, está en aguda. Pagá. Pagá es una palabra con un significado poderoso. Pagá significa, es un término griego, idioma griego, que significa afectar. Pagá también significa por accidente o violencia o por importunidad. Acometer. Pagá es arremeter. Pagá significa cargar. Pagá significa encontrar. Pagá significa herir. Pagá significa interceder. Pagá significa interponer. Pagá significa librar. Pagá significa llegar. Pagá significa matar. Pagá significa orar. Pagá significa pedir.
Pagar significa rogar y pagar significa suplicar. Cuando hablamos de intercesión, estamos incluyendo muchas áreas. No solamente hacer una súplica por otro. Algunos aspectos importantes que incluyen la intercesión son: 1. Intercesión es aproximarse. Intercesión es aproximarse a un rey con un propósito específico en lugar determinado. Esta palabra aproximarse se refiere a una intimidad y una comunión con Dios. Intimidad, diálogo, en privado, dialogar con el Padre, a rodearnos en un ambiente, en un lugar adecuado y dialogar con el Padre Celestial. Nos habla de una faceta de la intercesión: desarrollar una interna relación con Dios. Desarrollar una interna relación con Dios. Segundo, nos habla de tener un lugar específico para interceder. Este lugar debe ser dedicado y consagrado a la intercesión. No podemos estar intercediendo por donde quiera. Tiene que haber un lugar adecuado, específico para interceder, para que no interponga, no intervenga, no se intrometan alguien en este trabajo espiritual. Entonces, la intercesión es aproximarse a un rey con propósitos, objetivos plenos y claros. En segundo lugar, la intercesión es mediar entre dos partes o entre las dos partes. Un intercesor toma el lugar de otro. Por ejemplo, Moisés, que intercedió ante Dios por el pueblo para que éste no fuera destruido. En este caso, Moisés ha sido el intermediario. Ha sido usado por el Padre Celestial como intercesor, el que intermedia. Vayamos a Éxodo 32, 31, 32, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 31. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. 32. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Exactamente, vayamos a Éxodo 32, al capítulo 32, verso 31 y 32, nos dice, ratifico para que pueda quedarse grabado en su cerebro, en el cerebro de cada hijo de Dios, de cada una de las creaciones de Dios, especialmente en los seres humanos. 31. Entonces volvió Jesús ante Jehová, y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. 32. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Así dice taxativamente, expresamente, en el libro de Éxodo 32, versos 31 y 32. Estamos en estos momentos con la Biblia en la mano, leyendo directamente para poder entender la importancia que tiene la palabra de Dios. No la palabra del hombre de carne y hueso.
por eso, como intermedio, quiero ratificar mi pedido al Padre Santo. A nombre de tu Hijo amado Jesús, amado Espíritu Santo, guíame, Padre Santo, para hablar tu palabra con amor, con entusiasmo, con alegría, con gozo. Que no sea la palabra del hermano Benjamín, sino sea la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es el que está en estos momentos hablando, usando mi lengua, mi boca, mi corazón, mi cerebro y todo mi cuerpo. Como también a ti te puede usar. El día de ayer me decía: hermano, yo no me he bautizado todavía. Y había una parte de la Biblia, una parte fue de unas fuentes doctrinarias, decía que todos podemos bautizar por misericordia, opera el Padre Celestial. Si no hay en ese momento una persona, un sacerdote, un pastor, un apóstol, algún líder, cualquier persona tiene el derecho legal pedírselo al Padre para que pueda bautizar a una persona. Y puede bautizarlo. Y por misericordia el Señor opera y lo bautiza. Utilizando tal vez a un impío. Pero el Señor está operando ahí. Bueno. Por otro lado, en tercer lugar, la intercesión, denominado también pagá, es guerra espiritual. Vayamos a Mateo 11:12, que nos dice la palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista más hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. La palabra pagá fue usada originalmente para definir violencia y guerra. Fue usado para eso, para definir la agresividad, el combate, la guerra, los conflictos. Valga la redundancia. Se traduce en diferentes formas como ataque, como caer sobre. Se traduce como tirar. Pagar se traduce como herir, golpear. Es decir, involucra guerra. Hay una manera de lograr lo imposible, y es invadido el campo del enemigo. Por eso Jesús dice, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así dice claramente en Mateo 11:12. La Biblia amplificada, quiero decir, lo narra de la siguiente manera. Vayamos a Mateo 11:12, que nos dice 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino del cielo ha resistido, ha soportado, ha contrarrestado, ha afrontado, ha aguantado, ha sufrido, ha padecido, ha tolerado un ataque, agresión, violencia, y hombres violentos
lo forman por la fuerza, como un regalo o recompensa preciosa, una porción anhelada, deseada, aspirada, con el más ardiente o ferviente celo y con intenso esfuerzo, empuje, vigor, ánimo, empeño, denuedo. Eso dice la palabra de Mateo 11:12. Es algo complicado, al parecer, pero es tan claro y transparente que sale como aguas vivas del corazón para penetrar a las almas de sus hijos, de su creación de Dios. En cuarto lugar, la intercesión causa que la luz de Dios esté con nosotros. Vayamos a 2 Corintios 4, capítulo 4, verso 3 y 4 nos dice. Verso 3. Capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen pura, santa de Dios. Eso nos dice en 2 Corintios 4, versos 3 y 4. Los inconversos tienen los ojos cegados por el enemigo, y no pueden ver ni entender el evangelio. Lo llaman política, lo llaman demagogia, lo llaman mentiras, falsedades, lo llaman tal vez de que solamente pueden profesar a la persona ingenua o personas de baja cultura académica, científica. Así piensa mucha gente. Ahí dice, ahí van solamente los analfabetos, ahí van solamente los ineptos. Es una opinión tonta y estulta de Satanás. Por lo tanto, se necesita un intercesor para que se pare delante de Dios y haga que caiga la luz de la palabra y alumbre su entendimiento y sean salvos. La palabra de Dios es poderosa, nos da luces. El que recibe a Jesús en su corazón recién es hijo de Dios, si no es simplemente creación. El Señor, el Padre Celestial, ha creado, pero la palabra de Dios es hijo recién cuando dice: Padre Santo, yo recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón, lo declaro como mi único Salvador. Recién se convierte en un hijo de Dios. De lo contrario, es simplemente una creación. Ciegamente anda en el mundo, en la fiesta chicha, en las fiestas tropicales, danzan haciendo ver inclusive sus ropas íntimas. Dramáticamente, hace unas semanas había visto un video de una música folclóricas del sector de Ayacucho. Había unas danzas de carnavales, si no me equivoco. Levantaban las faldas hasta que se vean las ropas interiores. Me asombró realmente, porque yo siempre tuve un concepto muy especial para Ayacucho.
personas muy distinguidas, muchos que se parecen a muchos, digamos, a unos españoles, blancos, pero el corazón tenían contaminado. No hablo en forma genérica, cierto grupito de todos ahí. Y a veces, como el nombre, mi apellido deriva de la familia, de una familia ayacuchana, los Medinas, yo me sentí asombrado porque nunca viví en Ayacucho. Por los Medinas se multiplicaron en el sector de Huancayo por haber celebrado un matrimonio con una huancaína, un ayacuchano. Nacen los Medinas y ahí nazco yo. Entonces quedé asombrado. Como también hay danzas moderadas. Entonces tenemos que cuidar esto. Ahora, ¿cómo se arrebatan? ¿Cómo se arrebata el reino? ¿Cómo se arrebata? En primer lugar, por medio de la intercesión, o también llamado pagá. ¿Cómo se arrebata el reino de Dios? Por medio de la intercesión. Interceder, orar por otros. No solamente pida para ustedes. Pide una cosa, quiero caramelo, quiero una casa, quiero un carro, quiero esto, quiero lo otro. Hay que también pedir. En este acto, por ejemplo, permítaseme pedir muchas bendiciones a la hermana Katiuska, a su esposo, a sus amados hijos y a su hermoso hijo. Yo digo, en el nombre de Jesús, es una familia muy bonita, que se abran los cielos y haya muchas bendiciones sobre ese hogar. Paz, amor, perdón, concordia. Son ustedes hijos de Dios. Muchas bendiciones. Oro al Padre Celestial para que haya mucha bendición en ese hogar. ¿Cómo se arrebata el reino? Por medio de la intercesión. E intercedí unos minutos. En segundo lugar, haciendo un asalto violento. Un asalto violento en el espíritu. Es decir, arrebatando lo que nos pertenece por medio de la intercesión. En tercer lugar, con hombres y mujeres dispuestos a ponerse en la brecha por las almas, decididos a orar por las almas. Después de levantar vallado de cobertura para los hijos de Dios. Por eso, con hombres y mujeres dispuestos, aguerridos, combativos, ponerse al frente por las almas que lo necesitan. Hace más o menos aproximadamente un año, cuando entrevistaba en el parque de la hermosa ciudad de la Esperanza de Huaycán, había una señorita sentada, llorando, pero sentada con unas alhajas preciosas, un reloj de oro, brazalete de oro, arete de oro, ropa de primer nivel. Pero lloraba. Y me cuenta su testimonio y me dice lo siguiente: hermano, yo repartía volantes evangélicos. Y me cuenta y me dice: ¿sabes, hermano? Yo lloro porque estoy llevando 2 vidas. Pero no lo entiendo. ¿A qué se refiere las 2 vidas? 2 formas de vivir. Era su forma de hablar. Dice, me contaba de que se había enamorado de un joven. Pero el caso era de que ya estaba comprometido con un gran empresario. Y que su señora madre adolecía de cáncer. Y que tenía varios hermanos menores. Y esta joven tenía más o menos 23 años.
Y el gran empresario lo ayudaba para la curación con respecto al cáncer, que era pastilla carísima. Y educaba a todos sus hermanitos menores. Pero el caso era de que ella estaba ya comprometido con esta persona mayor, con un empresario. Pero ella se había enamorado de un muchacho mucho más joven. Y había empezado a salir con el joven. Y me dijo: hermano, tengo doble vida. Tengo un esposo mayor, quien cuida de mi madre, educa a mis hermanitos menores. Mi padre es fallecido. El único que cubre económicamente en la casa es mi esposo, el mayor, el empresario. Pero ahora estoy enamorada de un muchacho joven. ¿Qué puedo hacer? Estoy llevando una doble vida. Por eso lloro, hermano. Era para hablar, era dramático al momento de que ella estallaba en lágrimas. ¿Qué hacer frente a ese hecho? Sobre esto hablaremos un poco más en el próximo programa. Es decir, Dios está buscando dos tipos de individuos. Los tipos adoradores. En Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Eso nos dice en Juan 4:24. Asimismo, en cuarto lugar, los intercesores. Él está buscando adoradores e intercesores que hayan muerto a sus deseos personales y que quieran hacer la voluntad de Dios. Vayamos al quinto punto. La intercesión levanta un vallado. ¿Y qué es un vallado? ¿Qué es un vallado con B, V, B chica o B de vaca, como se quiere decir? Abstracts, el término popular penetra más fácil al pueblo. ¿Qué es un vallado? Un vallado es un cerco de protección. Hacer vallado significa rodear. Rodear con un cerco o pared para proteger. En tercer lugar, sirve para ayudar y proteger al que está en problemas. Están en una etapa de desesperación. Sirve para ayudar y proteger al que está encerrado en una cárcel de la desesperación. La gente dice: ¿qué hago? ¿Cómo hago como esta persona, como esta joven? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Me encuentro encarcelado en ese amor con el mayor y con el joven. ¿Qué voy a hacer? Se encuentra vallado. Se encuentra cercado. ¿Cómo enfrentarse? Y solo podemos enfrentar con la presencia del Padre Celestial. Dialogar con Él. Conversar en forma privada. Si es posible a las 2, a la 1, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Hablar a solas con Dios. Y Él te dará la respuesta correcta. Un vallado es levantado para mantener a los enemigos fuera del hogar, la iglesia y el negocio, y para tener un lugar seguro. Un vallado es levantado para mantener a los enemigos fuera del hogar.
la iglesia y el negocio, y para tener un lugar seguro. Por ejemplo, un vallado puede ser el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico. Es un vallado, es una protección frente a Satanás, que pretende muchas veces involucrarse, destruir los hogares. Un vallado es un sitio donde uno puede cobijarse. El vallado, la presencia del Todopoderoso, es estar a derecho con Dios, obedientes con Dios. A ti, amado hermano que me estás escuchando, que si estás fornicando, tienes hijos o no tengas hijos, pero estás fornicando, no hay ninguna protección. Satanás en cualquier momento te destroza. Por eso, la oración intercesora levanta o edifica una pared espiritual alrededor del pueblo. Los matrimonios, a los hijos, a las ciudades, a las naciones, a muchas cosas más. Un vallado o cerco roto es una puerta para que el enemigo, para que Satanás entre. El vallado tiene que ser intacto, fuerte, y para eso tenemos que ser obedientes. Entonces tenemos que ver estos factores tan importantes que debe llegar al corazón de cada alma. Entonces, voy a terminar con este verso y seguiremos el día de mañana, si Dios lo permite. En Nehemías 4, 7 y 8, repito, capítulo 4, versos 7 y 8 nos dice: pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas amenazaban y ser cerradas, y se encolerizaron mucho. 8. Conspiraron luego todos a una para venir a acatar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, lo que quiero solamente subrayar en esta prédica de esta preciosa mañana, de que el vallado es importante. Para eso tenemos que estar a derecho con Dios. Muchas personas viven por vivir, a veces tal vez como unos animalitos, porque la maldición del no casarse deriva también a sus hijos, a sus nietos. Y ellos manifiestan: si mis padres no se casaron, ¿por qué yo voy a casarme? Si mis abuelos no se casaron, ¿por qué voy a casarme yo? Voy a seguir fornicando. Si me va mal esta pareja, ¿la cambio o lo cambio? Así piensa Satanás. Pero nosotros somos hijos de Dios. Por tanto, la transgresión, el pisotear la palabra santa de la Biblia, nos genera muchas enfermedades, crisis, maldición. Gracias, Señor, por haber estado en estos momentos en la radio Luz de Bendición. Amados hermano que has escuchado estas palabras, no son las mías en forma personal. Yo soy tan humano de carne y hueso como tú. Simplemente, tanto a ti como a mí nos pueden usar para poder hacer la obra de Dios. Me despido hasta el día de mañana. Si Dios lo permite, estaremos en radio
y continuando con la obra de Dios. Que Dios me los bendiga. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi